Bien, ahora sí, bienvenidos de nuevo, Dios los bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo, Mateo 4 del 12 al 24. Antes vamos a ver un video que es una introducción de lo que vamos a estar compartiendo hoy. Y el tema o título que hoy vamos a estudiar es ¿quién sos? ¿Quién eres? En Cristo Jesús, una nueva identidad. Amén. Vamos a ver un videíto para que podamos introducirnos en este estudio que hoy vamos a estar compartiendo. Es una mujer que es muy joven, se llama Aida Quisí, noruega, y desde que tiene 4 años ella se siente un caballo. Entonces ha hecho toda como un aprendizaje con su cuerpo para poder trotar como hacen los caballos. Dice que al principio se sentía un perro, pero después decidió ser un caballo porque se dio cuenta que le gustaban más los caballos que los perros. Mujer caballo, así fue apodada, y le encanta salir a trotar con su perro por las praderas. Y mira cómo la técnica te da impresión porque tiene la técnica totalmente, dice que ha estudiado cómo lo hacen los caballos, cómo trotan, y sale con su perro a entrenar todos los días. Mirá lo que es, se siente mujer caballo. Le sale muy bien, le sale perfecto. Debe ser dificilísimo. Sí, coordinada, sí, imagínate, tiene la espalda encorvada también ya de tanto. Mira, salta también obstáculos. Mirá lo que hace. No tiene ningún tipo de problema en sus articulaciones, ni en sus piernas, ni está lastimada, pero dice que entrena desde que es niña. Y que su hobby es salir todos los días en estos descampados. Así de lejos parece que vienen, mirá. Mirá lo que hace. Dice que le da impresión porque quiere salir muy bien. En serio, Le encanta el tratar. Bueno, cada loco con su tema, ¿no? Qué bárbaro, Dios me libre. Ahí está la mujer caballo. Impresionante. Impresionante. Bueno, increíble. Yo cuando lo vi, la verdad me quedé helado y Dios me estuvo hablando toda esta semana, ¿no? Con este pasaje y con este tema de la identidad, ¿no? Nosotros vemos acá una mujer comprometida en su mente en una identidad que ella ha creído, ¿no? Y fíjense cómo ella vive en consecuencia de esa identidad, pensando que es un animal, pensando que es un caballo, ¿no? ¿Qué significa la palabra identidad? La identidad es la concepción, y la expresión que tiene cada persona acerca de sí mismo. Creencias, valores, rasgos de personalidad que hacen lo que nosotros somos, una persona, ¿no? Todas esa experiencia la hemos adquirido, hemos transitado por diferentes experiencias y la identidad se forma a través de la cultura, de las maneras de crianza, y a lo largo de nuestra vida puede variar y se puede ir modificando dependiendo lo que nosotros vamos viendo, aprendiendo o escuchando. Normalmente mi identidad, o uno busca identidad por aquello que creo que me hace bien. Cuando yo busco bienestar, a veces adopto, ¿no?, cierta cultura o ciertas maneras de vivir, o porque lo aprendí de otra persona, porque quizás fuimos criados así y fuimos creciendo y nuestra mente fue moldeada según eso que fuimos aprendiendo. Nosotros fuimos aprendiendo y creciendo en una cultura, en una identidad que es rebelde contra Dios, está en contra completamente de Dios. Por eso Pablo decía, ustedes han aprendido de sus padres que también aprendieron de sus padres, y así fuimos criados. Y eso generó en nuestra mente ideas, ¿no?, de vida y conceptos erróneos de Dios.
Pensamientos humanos, identidades rebeldes que van en contra de la santidad de Dios y que van en contra del reino de Dios. Así que una de las cosas que Jesús viene a hacer cuando llega a nuestra vida es transformar nuestra identidad. Una identidad equivocada para restablecerla al modelo original, al modelo por el cual nosotros fuimos creados. Jesús nos viene a mostrar la identidad sana a la cual nosotros debemos abrazar, nos enseña por qué fuimos construidos, nos enseña cómo debemos funcionar. ¿Y por qué? Porque esa identidad fue perdida. Esa identidad se perdió ¿en dónde? En el huerto del Edén. La identidad original del ser humano fue perdida en el huerto del Edén, pero ahora es recuperada, restablecida, ¿en dónde? En la cruz. Donde Cristo viene a mostrarnos cuál es la identidad y cómo debemos progresivamente moldear nuestra mente a esa identidad y a lo que Jesús nos vino a mostrar. Vamos a leer Mateo 4, del 12 al 24, es el estudio que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Mateo 4, desde el versículo 12, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, dice que él volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio, dice, gran luz, hablando de Jesús. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, hablando de que Jesús estaba yendo a este lugar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué dice?, pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando, dice la Biblia, al instante la barca y a su padre, también le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, dice, a todo enfermo, toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían, dice, dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, atormentados, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y dice que Él los sanó completamente. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy con respecto a nuestra identidad? Que una mente enfocada en lo que Dios nos regaló y en los propósitos de Dios para mi vida mantiene en nuestra mente identidad en Cristo. Sabemos que el enemigo viene constantemente a robar, a matar y a destruir.
y Él nos quiere desenfocar de la nueva realidad que Jesús nos regaló, que tenemos una vida nueva, un propósito, un camino por andar, un trabajo en esta tierra. Fíjense este ejemplo de Jesús. Mateo 4:12 dice que Jesús venía y se enteró, dice que Juan el Bautista estaba preso, estaba arrestado. Su primo, Juan el Bautista, había sido, dice, arrestado. Un familiar directo, íntimo de Jesús estaba, ¿qué dice?, en dificultades. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice el versículo 13, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Fíjense que cuando uno tiene un problema o un familiar tiene un problema, ¿qué hace? Te preocupás, te angustiás, te desesperás. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice que oyó, que se enteró, pero que Él siguió, dice, su camino, su propósito, el motivo por el cual Él había venido a este mundo. ¿Y por qué pudo hacer eso? Porque Él sabía quién era. Porque Él sabía quién era su Padre. Jesús confió en su Padre, en el Rey del Universo. Jesús confió en un Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo controla. Un Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. ¿Qué vamos a aprender con este pasaje también? Una gran enseñanza sobre la ansiedad y una gran enseñanza sobre la depresión. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un exceso de presente, donde yo me preocupo más de la cuenta de cosas que todavía no han sucedido y que quizás me animaría a decir nunca van a suceder. ¿Qué es la depresión? Es un exceso de ¿qué? De pasado, donde mi mente continuamente vaga al pasado y al lamento de los recuerdos y de las cosas que yo podría haber cambiado y modificado para que mi presente o mi destino actual no sea como el que hoy estoy viviendo. Y el recuerdo constante de hacer memoria de lo que pasó y de lo que podría haber cambiado produce en mi vida tristeza, angustia y depresión. Así que Jesús en esta nueva identidad nos trae una nueva herramienta que como hijos de Dios tenemos que aprender a descansar en un Dios soberano, en un Dios que está sentado en su trono, en un Dios que a nada se le escapa, ni siquiera antes o en mi vida pasada cuando yo todavía no era cristiano. Descansando en ese Dios soberano, podemos tener equilibrios interiores, una mente centrada en los propósitos de Jesús. Desde el mismo momento que nos hicimos cristianos, que nos bautizamos, que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, mi pasado quedó atrás y me tengo que extender a lo que está delante. Dice Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Podemos ver, hermanos, nosotros el pasado como un método
pedagógico, ¿no? Para venir a mi vida pasada y decir, bueno, cometí este error, no lo voy a volver a hacer en el futuro, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos vivir en el pasado. No podemos autodestruirnos con el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó. El futuro es incierto, pero el presente es donde estamos viviendo hoy. Y Jesús trae nuevas vidas. Jesús trae nuevas oportunidades para vivir en el presente y no en el pasado ni en el futuro de la ansiedad. Por eso que dice Jesús, busque las cosas espirituales. Y la vida nueva comienza con renovar nuestra mente para que la palabra de Dios empiece a gobernar mi vida. Un pensamiento equivocado te puede levantar y un pensamiento equivocado también te puede hundir. Recién veamos a esta chica que se creía un caballo. Todo comenzó con un pensamiento, con una idea equivocada. ¿Qué me dice Dios ahora? Hay que vivir el día a día. Cada día tiene su preocupación. Orar y entregar nuestras preocupaciones, y es así que la paz de Dios, como a Jesús, que descansó en un Dios soberano, va a guardar nuestro interior. Hay una enseñanza también muy hermosa en estos pasajes. Mi mente no debe estar enfocada en el pasado, mi mente no debe enfocarse demasiado en el futuro. Es verdad que hay cosas que tenemos que planear, que organizar. Pero ¿dónde debe estar ubicada mi mente todos los días? La respuesta que Dios nos da es en mi nueva identidad, en lo que soy ahora en Cristo, en quién es Dios en mi vida, en quién soy ahora como hijo de Dios, en Jesús, en mi trabajo como hijo de Dios en este mundo, es decir, en el propósito nuevo que Dios me ha dado, por el cual me salvó. Una mente enfocada día a día en quién es Dios, quita de mi vida la ansiedad, quita de mi vida la frustración, porque yo hay ciertas circunstancias que no puedo controlar. Jesús venía caminando y se enteró que el primo estaba preso. Y era Dios, podía hacer milagros, podía sacarlo de esa circunstancia, pero Él nos dejó escrito esta verdad para que nosotros aprendamos a confiar en el Padre como Él confió en su Padre. ¿Qué debo hacer yo? Poner un freno en mi mente ante la preocupación, ante la ansiedad, y poder traer a mi vida mi identidad. Poder traer a mi mente la palabra de Dios, que ahora sea ella que gobierne lo que me rodea y que gobierne también mi ser interior. Fíjense cómo dice este pasaje. Dice que Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso. Pero él aún así siguió adelante con el propósito que tenía que hacer. Las ataduras espirituales que nos impiden vivir la vida que Dios quiere para nosotros, el gozo del reino de Dios en nuestra vida, la manifestación de los frutos del Espíritu de Dios en nuestra vida a veces no se dan o son impedidos porque llegó
a nuestra mente algo que oímos y que genera patrones de pensamientos equivocados. Jesús dice que oyó, pero él no hizo caso. Él se mantuvo firme en su identidad, se mantuvo firme en el propósito que él tenía. Y nosotros a veces no podemos disfrutar de la vida cristiana, no podemos crecer espiritualmente porque hubo algo que oímos y que generó patrones equivocados de pensamiento. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros continuamente durante este día que tenemos que vivir? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. ¿Y cómo se logra esto? Escuchando a Dios. ¿A través de dónde? De la iglesia, de los pastores, a través de mi intimidad cotidiana con la palabra de Dios. ¿Y qué más debe suceder en eso? Creerla. Abrazarla. Adoptarla como la verdad. Dice 2 Corintios 10:5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bien, ¿dónde se generan esas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El aprender a filtrar en mi mente ideas es nuestro trabajo principal. El cristiano tiene que aprender a filtrar ideas para vivir vidas cristianas saludables, gozosas, llenas del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el colador? ¿Cuál es el colador de los fideos que tiene que estar en mi cabeza constantemente para yo poder vivir vidas cristianas saludables? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el colador de ideas que es bombardeado en nuestra vida todos los días para que nosotros cambiemos y no vivamos la identidad que Jesús nos regaló. No podemos permitir como cristianos que falsas ideas de una identidad falsa inunden mi cabeza porque me van a alejar del propósito de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que impide que la verdad de Dios domine mi mente? El orgullo. ¿Qué es lo que impide que la palabra de Dios sea mi vida? La soberbia. El decir yo tengo razón y no la palabra de Dios. Cuando alguien está lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de su propio pensamiento y no de la verdad de Dios, esto nos llena de odio el corazón, de ira, produce raíces de amargura, aleja la palabra de Dios de nuestra mente y ahora es gobernada nuestra cabeza por lo que yo creo, por lo que yo pienso y no por lo que Dios dice. Ahora nosotros escuchamos durante el día millones de cosas al día. Vemos cosas que no son inevitables, millones de cosas por día. ¿Cómo hacemos para que eso no nos domine la mente? ¿Cómo hacemos para permanecer en nuestra identidad? ¿Cómo hacemos para que las cosas que escuchamos y que vemos
no nos amolden a cómo la gente viva. ¿Cómo hacemos para que las cosas que escuchamos y que vemos no distorsionen quién es Dios y la palabra de Dios? Y la pregunta que Dios nos hace es: ¿qué estamos oyendo más tiempo durante nuestro día? Nuestra vieja naturaleza habla en pensamiento. El diablo te tira dardos del enemigo con el pecado. El mundo habla para que pequemos contra Dios. La gente que no conoce a Dios constantemente te bombardea con su cultura, con su manera de pensar. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, la respuesta está en este versículo 12 y en imitar lo que Jesús hizo. Jesús oyó, pero siguió adelante con el propósito de Dios. Jesús oyó, pero no se olvidó de su identidad. Jesús oyó, pero siguió obedeciendo al Padre que lo guiaba. Esa palabra oyó de Mateo 4:12 es la palabra griega akuou, que significa oír y escuchar, literalmente. Uno escucha, oye, pero tiene un significado más profundo. Ese oír, lo que nosotros oímos todos los días, puede producir vida o puede producir ataduras espirituales. Si ese oír que yo estoy escuchando, lo obedezco. Si yo ese oír lo creo. Si yo esa palabra que he escuchado la abrazo como una idea verdadera. Jesús dijo: la verdad te hará libre. La mentira, esclavo. Juan 8, del 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice?, mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy les voy a regalar un secreto, que no es secreto, porque ya Dios lo dejó en su palabra. Lo que nosotros necesitamos es iluminación. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? ¿Cómo sabes vos en tu vida que estás aceptando verdades de Dios y que estás viviendo verdades de Dios? ¿Cómo discernís que Dios te está guiando entre lo que está bien y lo que está mal según su palabra? Te lo reveló Dios. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que estamos en obediencia, que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos haciendo las cosas y viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque tenemos paz en el interior. Justificados por la fe, dice Romanos, tenemos paz. Esa paz es de salvación, paz para con Dios. Pero después hay una paz que el Espíritu Santo obra en nuestros interiores, aquellos que son hijos verdaderos, para decirle: hijo, te estás equivocando. No está sobrando el Espíritu. Efesios 4, del 30 al 32, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea que si el Espíritu Santo se puede entristecer, también puede estar alegre. ¿Cómo se experimenta esa alegría del Espíritu Santo? En gozo, en paz interior. Hermanos, la primera disciplina que Dios hace por amor para con sus hijos es que se den cuenta que están pensando mal. Es que se den cuenta que están abrazando una identidad equivocada, que están actuando y viviendo mal. ¿Y cómo nos damos cuenta? Falta de gozo, falta de paz, falta de quietud. 2 Corintios 7:10, lo voy a leer, acá va a aparecer en Reina Valera, pero yo lo voy a leer en la versión moderna NTV porque está mejor explicado. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Cuando vos no estás viviendo bien, según tu identidad, Dios produce tristeza en tu interior para que te des cuenta que te tenés que alejar del pecado, que te tenés que alejar de esa idea que se metió en tu cabeza, que está equivocada, que está errada según la palabra de Dios. Sigue diciendo, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza que del mundo proviene del pecado resulta en muerte espiritual. Así que cuando yo no escucho la voz de Dios, no escucho su palabra, no retengo mi identidad, la razón por la cual Dios me salvó, ¿qué voy a tener en mi interior? En vez de gozo. ¿Qué es lo contrario del gozo? Amargura. ¿Qué es lo segundo que voy a experimentar? Enojo. ¿Qué es lo tercero que voy a experimentar? Ira. ¿Qué es lo cuarto que voy a experimentar? Esa ira la voy a expresar hacia afuera. No dice que Satanás, que va en contra de la palabra de Dios, dice que va con furia para con los hijos de Dios. Judas no fue con esa furia a entregar a Jesús, a buscarlo en el huerto, con palos, con espadas. Una idea, un pensamiento escuchado o visto y creído es lo que puede producir vida o muerte espiritual. La vida espiritual es igual a vivir que la vida cristiana, es vivir la palabra de Dios. Es que escucho, que creo y que pongo en práctica. Eso produce vida, me sana, me da gozo, me hace crecer a la imagen de Jesús y cada día doy ¿qué? Más fruto. La muerte espiritual es igual a escuchar ideas del enemigo, creerlas, aceptarlas, vivirlas, por ende esto nos aleja de Dios, nos aleja del propósito de Dios por el cual fuimos creados. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a apartar de la fe, se van a apartar de la vida cristiana. ¿Y por qué? Porque dice que escucharon espíritus engañadores y doctrinas de ¿qué dice? De demonios. Muchos se apartaron de la fe verdadera escuchando espíritus de demonios. Fíjense que las ataduras espirituales llegan por escuchar y creer que mentiras. ¿Por dónde llegan esas mentiras? A través de personas que no son cristianas, a través de la cultura que adopta este tipo de gente, crean maneras de vivir, de pensar, falsas iglesias que
no enseña la palabra de Dios, no enseña la Biblia. ¿Y qué enseñan? Mentira. Doctrinas de demonios. No habla la Biblia, sino sus ideas, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Pero la verdadera vida llega por oír, por aceptar otra verdad y por vivir otra verdad. Romanos 10:17 dice que la fe, la vida buena, la vida gozosa, la vida rica que Dios tiene para nosotros, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por creer la palabra de Dios, por vivir la palabra de Dios. Así que la mala vida viene también por oír ¿qué? Demonios, ideas fuera de la palabra de Dios. Pero la vida buena viene a través de la Escritura. Los demonios y las ideas demoníacas se plantan en la gente por personas que te hablan, que te ponen ideas en la cabeza, pero la fe, la vida de Dios llega por rodearnos de hermanos cristianos, sabios en la palabra de Dios, pastores crecidos en la iglesia día tras día tras día. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Todas estas identidades falsas vienen con cultura, con maneras de vivir. Y Dios quiere recordarnos continuamente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Un pueblo apartado, un pueblo santo para Dios, con una obra, con un trabajo, con un padre, con un hijo, que es todopoderoso, que está sentado a la diestra de Dios, donde ahora la Biblia es el mayor regalo en mi mente que Dios nos regala. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios ama a sus hijos. ¿Y qué les regaló? Para que no anden escuchando y creyendo doctrina de demonios, su palabra. Nos regaló la salvación, nos sacó del barro mental en el cual nosotros estábamos nadando y que nos estaba destruyendo. Y nos pasó a la limpieza ¿de dónde? De su Hijo y de su palabra. Dice Mateo 4:17, después de que Jesús oyó y siguió su camino, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos que se ha acercado. La vida cristiana se expresa en esta verdad: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Todos los días nosotros decidimos seguir el camino de vida o seguir el camino de ¿qué? De muerte. Y esa decisión está en nuestra mente. Todos los días es en mi mente donde decido todos los días quién soy. ¿Un hijo de Dios que escucha la palabra de Dios o un hijo del enemigo que escucha la mentira del diablo? ¿Cómo llega el reino de Dios a nuestra vida? Jesús dice: arrepentíos. El reino de Dios viene a nuestra vida cuando yo me veo imposibilitado de hacer las cosas espirituales. Donde yo veo en mi vida un desastre, no solo externo, sino interior.
donde yo digo, Señor, sí, me arrepiento. El reino de Dios se acerca y es de aquellos que se arrepienten, aquellos que se ven destrozados por el estrago de las malas decisiones que hemos. Esa palabra arrepentirse significa pensar diferente, empezar a reconsiderar ideas, empezar a reconsiderar pensamientos, empezar a reconsiderar patrones de vida, empezar a ver tu vida y el mundo que te rodea con los ojos de Jesús. Deja de ver tanto este mundo. Primera de Juan 2:15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda la vida cristiana comienza con afirmar una verdad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Hijo de Dios o hijo de la tiniebla? ¿Qué obras estoy haciendo? Ver demasiado a este mundo, escuchar sus ideas, demasiado en nuestra mente nos amolda a una identidad de tinieblas. Pero ver a Jesús todos los días, recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, venir a su palabra, moldar mi mente todos los días, cada vez me acerca ¿a dónde? Al reino de Dios. Si yo les preguntara qué es lo que nos contamina, ¿qué me dirían ustedes? Mateo 15:10. Acuérdense de nosotros antes de conocer a Jesús, estábamos destruidos interiormente. No teníamos paz, no teníamos gozo, no teníamos alegría. Todos hemos llegado llorando a la iglesia. Yo me acuerdo que llegué llorando. Destruido completamente y no entendía por qué. ¿Qué me pasa? Y bueno, Jesús acá nos dice. Mateo 15:10 dice, y llamando a la multitud les dijo, escuchen y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más lo que sale de su boca, esto lo destruye. En este caso particular estaba hablando Jesús de comida, porque había una cuestión religiosa ahí. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando? Que lo que nos contamina, lo que nos destruye, es lo que sale de nuestros interiores en forma de acción, en forma de obra. Cuando llega una mentira a mi mente, que no es bíblica, y yo la acepto y la creo, me destruye cuando esa obra es ejecutada. Y yo no aprendí a filtrarla y a correrla a mi vida. Por eso Pablo dice, no vivan en la carne. Porque ustedes fueron lavados, fueron limpiados, y eso es lo que los está destruyendo. Eso es lo que los está destruyendo. Mateo 4:23 y 24 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y que dice, sanando toda enfermedad, toda dolencia en su pueblo. Dice, y se difundió toda su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían, que dice, dolencias, los que estaban afligidos por diversas enfermedades, atormentados, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos,
¿Y qué dice? Lo sana. Dios nos ve con una enfermedad que nos está destruyendo. ¿Cuál es el pecado? ¿Cómo Él nos sana según estos pasajes? Predicando la verdad, predicando el Evangelio, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y cuando esa verdad es aceptada, ¿qué produce según estos pasajes? Sanación, liberación. El arrepentimiento produce en mi vida, me hace ver que la realidad en la cual yo estoy viviendo y creí me está haciendo mal. Estoy en una identidad equivocada. Pero la fe en el Hijo de Dios me produce ¿qué? Sanación. Es un regalo que nos da Jesucristo. Es como un veneno que te estás tomando todos los días y crees que te está haciendo bien. Y Dios viene a mostrarte que te estás destruyendo. Jesús no viene a sacarte cosas. Viene a mostrarte que lo que vos tanto amás y lo que tanto el mundo ama y cree que es lo verdadero, que es la cultura, que es la manera de vivir, de pensar, de relacionarnos, es el motivo por el cual te estás muriendo. El amor de Dios, la vida de Dios, hermanos, está disponible todos los días para aquellos que quieran venir a recibir ríos de agua viva tendrán. Coman y nunca más, dice, tendrán hambre. Hermanos, todos los días tenemos la opción de recibir manantiales frescos en corazones áridos, en corazones secos. Jesús y su palabra y su verdad moldeando nuestra mente a través de la Escritura, a través de una nueva vida, a través de una nueva identidad, donde constantemente, acuérdense, filtramos pensamientos todos los días.